por ejemplo, lunes santo, ocurrió que estando en un compartir, en una casa, viene esta mujer, María, con un frasco de perfumes, y ella lava sus pies con este perfume tan caro, ¿sí? Porque ella había sido convertida por él. El corazón de ella había sido convertido por él. Entonces ella, como en señal de agradecimiento, viene con este frasco carísimo de perfume. El perfume era una cosa muy cara antes, que se usaba solo para ocasiones especiales. Como hoy día los perfumes son tan caros, los perfumes tan buenos son tan caros. Entonces ella lava los pies de él con este perfume. Entonces hay otro que piensa, ¿para qué está derramando de balde ese perfume? En vez de que lo vendamos, hagamos dinero con eso y hagamos algo con la plata, ¿no? Con el dinero. Pero ella no le importaba nada. Ella quería gastar su buen perfume perfumando los pies del Señor, del Maestro, ¿sí? Entonces, bueno, esto ocurre el lunes, sí, así. Lunes Santo. Lunes Santo. María perfuma los pies de él. El martes, un día como hoy, él está comiendo con sus discípulos y él anuncia que él va a ser entregado por uno de ellos. Entonces, ¿pero cómo? Ellos, que eran los amigos de él era los seguidores. Los seguidores fieles, supuestamente, que estaban al lado de él y que él invitó estaban todos sentados para comer, y él dijo, el que como de... ¿Cómo? ¿Alguien de ellos le va a entregar? Eso no es posible, decían entre ellos. Los que eran más leales, se preguntaban, ¿viste? Los que eran más leales, los que más le querían, vamos a decir, no podían aceptar esto, así, pero ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso? ¿Sí? Y no sé, pienso que hoy día uno también con alguna persona a la que uno quiere y estamos compartiendo algo, vos decís, no, pero vos tenés planeado, estás en complot en mi contra. No es cierto, uno va a decir, ¿no? Bueno, lo mismo decían los discípulos de él, ¿no? Pero él sabía que había uno que sí lo iba a entregar. Y ese uno también sabía que era él, porque él ya tenía en la cabeza eso, esa idea. Todo. Claro, sí. Ya tenía esa idea en la cabeza. ¿Y era quién? Y era Judas Iscariote. Bueno, esto ocurre martes, ¿sí? En la historia. Haciendo un paralelismo, y le doy lugar a Nélida más que nada, viniendo para este tiempo, ¿qué va a ocurrir hoy martes santo en la parroquia? Hoy martes santo, a partir de las 16 horas, es la jornada de reconciliación, donde están invitados otros sacerdotes para venir a acompañar al padre Néstor Parodi, donde está abierta las puertas hasta que se quede el último sin confesar. O sea, le invitamos a toda la comunidad, ¿no? A que tengan ese encuentro con Jesús, porque realmente ese momento Jesús es el que nos absorbe los pecados, y que tenemos que venir a confesarnos. Como decimos comúnmente, a limpiar las chimeneas para poder respirar mejor. Sí. No, pero es una sanación muy importante la confesión, estar. Así que hoy a partir a partir de las 16 horas ya van a estar dispuestos los sacerdotes a escuchar las confesiones. ¿En la parroquia? En las parroquias, acá en sede parroquial. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando un poquito, así que, Zulema, explicaste desde el punto de vista histórico, religioso, lo Domingo que ocurría y martes Santo, la traición de Judas. La traición de Judas. Bueno, seguimos avanzando día por día, si les parece. Mañana, miércoles santo, también es el día en el que Judas concreta esta traición que él había planeado, que él había ya previsto en su cabeza, vamos a decir, premeditado, ¿sí? Y arreglado con los judíos para hacer esto, que por un par de monedas de plata él le vende a Cristo, ¿sí? Él le dice, bueno, yo lo entrego, pero ustedes me dan 20 monedas de plata, ¿sí? En aquel tiempo las monedas valían mucho, ¿sí? Las diferentes monedas tenían su significado, su valor, ¿sí? Entonces, y todo era con monedas, ¿sí? Entonces, y bueno, él lleva a cabo este negocio, vamos a decir, ¿sí? A él no le importaba en realidad la salvación, ni las palabras de Cristo, ni nada de eso,
Por más que Jesús ya él, cuando lo eligió, sabía que Judas era difícil de convertir, pero a lo mejor pensaba Cristo que se iba a regenerar, vamos a decir, ¿no? Como a veces uno también cree en las personas, uno piensa que una persona va a cambiar o lo que sea va a ser, ¿no? Bueno, Jesús habrá pensado eso también de Judas, ¿no? De Judas. Sí. Y no lo pudo cambiar, ¿no? Entonces, hasta último momento, ya, bueno, después él sabe que es Judas el que lo va a entregar, ¿sí? Bueno, eso históricamente el miércoles santo. Miércoles Santo. Bueno, sí. seguimos avanzando, nos vamos al Jueves Santo. Jueves Santo. ¿Qué se Jueves vivió en aquellos Santo tiempos del Jueves Santo? Es el día que él pide a sus discípulos, yo creo que con una alegría a lo mejor y también no tanto, porque bueno, es el último día que él va a compartir con sus discípulos, con ellos, con sus amigos, ¿sí? Con una comida que él mismo manda a preparar para celebrar con ellos, ¿sí? Una Pascua como anticipada, vamos a decir, ¿no? En donde Esa fue la Santa Cena, digamos. Claro, es el Cena, jueves, el jueves. sí, Jueves Santo, sí, en donde él le pide a sus discípulos que preparen el lugar, que preparen la comida. Ellos tenían una manera muy particular de celebrar, ¿no es cierto? Que comían estos panes que se hacían solamente con harina y agua, sin sal, sin levadura, sin nada. Eran panes ácimos justamente porque no tienen sabor, ¿sí? No. Bueno, eso siempre quise saber. ¿Por qué sin sal y sin levadura? Y porque, bueno, en realidad nunca me pregunté por qué sin sal y sin levadura, pero sí era como... O el significado, digamos. Sí, es como que no... Es como un pan de penitencia, ¿sí? No tiene sabor, no tiene gusto, no tiene sal. La sal es la que le da el sabor a todas las cosas. Sí, sabemos que una comida sin sal no es rica, no tiene gusto a nada. Entonces era como un pan de penitencia, ¿sí? Tenemos que prepararnos para la Pascua. Ellos se preparaban para la Pascua también, ¿sí? Ellos también estaban por celebrar esa Pascua. O sea, todas las cosas de Dios también coinciden con las cosas reales de la vida, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos fueron preparando se iba a cumplir también, igual el domingo, ¿sí? Porque ellos estaban preparando una Pascua también, donde ellos celebraban el paso del Mar Rojo, ¿sí? El paso por el Mar Rojo, en donde el antiguo pueblo judío que vivía oprimido por los egipcios, fueron liberados por Moisés en el paso del Mar Rojo. Ellos pudieron pasar al otro lado del mar, y allá del otro lado celebraron esta Pascua, ¿no es cierto? Entonces es el paso por el Mar Rojo y es el paso de la muerte a la vida. Por eso Cristo resucita este domingo de Pascuas. Es el paso de la muerte a la vida. Cristo vence a la muerte y, bueno, volviendo a la vida y así dándonos vida a nosotros también. Nosotros también pasamos de la muerte del pecado a la vida de los hijos de Dios, ¿sí? Como Cristo. Porque Cristo es el que nos da la vida eterna, porque Él resucita, Él vence a la muerte, ¿sí? O sea, no hay nada para Dios que no se pueda hacer. O sea, ni la muerte puede con Dios. ¿Entendés? Se entiende perfecto. Bueno, viniendo para estos tiempos, hoy Jueves Santo, que sería pasado mañana. ¿Cuál es el programa aquí en Candelaria? Bueno, la misa sería la misa vespertina, Cena del Señor con lavatorio de pie, es el jueves a las 19 horas. Ahí donde el sacerdote hace lo mismo que recuerda al momento lo que Jesús hizo de lavar los pies a sus discípulos. Lava los pies los 12 discípulos. Que bueno, que ahí significa la humildad. ¿Qué humildad tuvo Jesús en ese momento siendo tan grande Él, para que Él le lave de los pies a sus discípulos? También es el día de la institución de la Eucaristía y el día del sacerdocio. Bueno, sí, todo eso el jueves. Esto es el jueves, sí. Bueno, y después concluida la misa, se hace la adoración al Santísimo hasta las 12 de la noche, a donde Jesús se retira a orar, porque él sabía que lo que se le venía, ¿no? Y bueno, entonces nosotros nos quedamos al lado de los pies de Jesús, Eucaristía, hasta las 12 de la noche. Rezando con él. Sí.
Perfecto. esperando con él. Pasamos al Viernes Santo y estamos llegando a uno de los momentos más trascendentes, ¿no? Sí. Históricamente, Zulema, ¿qué ocurría un Viernes Santo? Claro. Ya comenzó en la madrugada del viernes todo esto, ¿no es cierto? En la noche, como decía Nelly, en la medianoche del jueves, ya Cristo se retira, ¿sí? Al huerto. El huerto era un lugar en donde eran como un predio, como una quinta, vamos a decir, en donde había árboles frutales o árboles, en este caso había olivos, ¿sí? Era el huerto de Getsemaní, era el lugar, ¿sí? Eran plantaciones de olivo, en donde había un lugar retirado. Él se retira ahí, a ese lugar, para orar, para poder aguantar todo lo que iba a venir. Él sabía lo que iba a venir. Entonces, para poder soportar todo eso, él se retira a orar, a rezar, a hablar con su Padre Dios, a estar en intimidad con su Padre Dios. Para que Él haga su voluntad. Para sí. que el Padre haga su voluntad. Eso también nos enseña a nosotros de que ante las dificultades que sabemos que a lo mejor va a venir o que no sabemos qué va a pasar, lo mejor que podemos hacer es rezar. Orar. Ante lo que no sabemos, lo que va a venir, lo que va a pasar, lo que podemos hacer es rezar. Y dejar en manos de Dios. Dejar en manos de Dios, ¿sí? Porque creo que es el mejor sitio. En definitiva, las manos de Dios es el mejor lugar. ¿Sí? Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Bueno, así que Jesús se retiró a orar. Sí. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, ya es en donde ocurre todo esto de que viene Judas con todos los soldados romanos, y ocurre todo esto de que él le dice, es aquel a quien yo voy a besar. Entonces Judas se adelanta, le besa a Cristo, entonces ellos lo apresan. Bueno, y hay un intercambio de palabras con Jesús, ¿sí? Que se leyó en el Domingo de Ramos, esa lectura larga, es el relato de la pasión, sí, que se lee todo lo que ocurre jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, Judas lo entrega, ellos lo toman preso, le llevan, ¿sí? Todo esto ocurre en la madrugada del viernes, ¿sí? Entonces, de ahí del Huerto de los Olivos le llevan a Cristo a otro lugar. Antes, en la época de Jesús, no había medio de transporte como hay ahora, que le llevan en el patrullero a la comisaría o lo que sea, ¿no es cierto? Antes era todo a pie, ¿sí? Le llevaban de un lugar para otro. O sea, yo hoy día pienso en eso, ¿no? En todos los lugares, todas las cosas que le hicieron a Cristo. Le hicieron caminar de un lugar para otro, le tenían de aquí para allá. Y no es que caminaban un par de cuadras, no sé, estaba el juzgado y la comisaría, dos edificios que estaban pegados uno al lado del otro. No, el lugar en donde fue juzgado estaba como a 2 kilómetros del lugar en donde lo apresaron a él, por ejemplo, ¿no? Todo esto le ocurre a él. Toda la noche pasa caminando, haciendo, y todo el pueblo también detrás de él, viendo lo que estaba pasando. Unos que se lamentaban, otros que celebraban todo esto que estaba pasando, porque decía que los que no creían, por ejemplo, que habló tanto de balde, mirá lo que le está pasando ahora, pensaban, ¿no? Así como había otros que se lamentaban, porque los que sí pudieron ser convertidos lamentaban esto, claro, que cómo al maestro le iban a hacer esto. ¿Cómo no te vas a salvar a ti mismo? Sí, o cómo, bueno, o sea, una pena todo esto. Fue llevado Jesús ese viernes. Fue torturado, flagelado, torturado, sí. Y bueno, el ejército romano era muy sanguinario, vamos a decir, no sé si es la palabra correcta como para expresar esto. Ellos tenían una manera de torturar muy terrible, ¿sí? Torturaban muy terriblemente, ¿sí? Y a Cristo todo eso le hicieron. Con el flagelo, que era ese instrumento con el que tenía las cuerditas, con las puntas de metal en la punta, vamos a decir, con el que le pegaban, y que arrancaban pedazos de su carne, de su espalda, de sus brazos, de sus piernas, ¿sí? Sí, todavía recuerdo la Pasión de Cristo. Exactamente. De Mel Gibson. Así como en la película. Llorar, o sea, bueno, yo me puse a llorar cuando vi eso, sinceramente. Tal cual.
Sí, tal. Dicen los críticos que la película de Mel Gibson fue la que más se acerca a la realidad, ¿no? Es bien cruda. Bien crudo, Bueno, ¿sí? viniendo estos tiempos, Nélida, el Sí. Viernes Santo. Viernes Santo, la Pasión del Señor ¿En se Candelaria? celebra. Sí. Viernes Santo, la Pasión del Señor, se celebra la Pasión del Señor a las 15 horas. A las 15 horas venimos a adorar a la cruz. O sea, hacemos adoración a la cruz para que... Bueno, y ahí también a las 14:30 se va a dar inicio a la novena de Jesús, a la Divina Misericordia. ¿Viste? Que también le invitamos a toda la comunidad, a todos los devotos de la Divina Misericordia, que se va a comenzar la novena a las 14:30 horas. De ahí hasta el 8, que es el Día de la Divina Misericordia, se va a rezar la novena a las 15 horas en la parroquia.